Hola, ¿qué tal? A todos, bienvenidos a su podcast El Corolario, nuestro primer episodio, temporada uno, episodio uno. Eh, el día de hoy pues vamos a estar hablando, tocando ahí temas interesantes de investigación, desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, un poquito de desarrollo de diseño de productos y muchas más cosas interesantes con la invitada que tendremos el día de hoy. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras Hola, para este episodio? hola, ¿qué tal, Jesús? Muy bien, muy contento de recibir a nuestra primera invitada. Primero que nada, hola a todos en nuestro primer episodio formalmente, en el cual tendremos a una gran invitada, además de una de mis mejores amigas, por supuesto. Ella es la doctora Griselda Estefanía Abarca Jiménez. Es investigadora y docente en Ingeniería Eléctrica y Mecatrónica, adscrita a la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional, Campus Hidalgo. Ella es doctora en Ciencias en Ingeniería Eléctrica por parte del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, claro que sí, y cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo de sensores MEMS, inteligencia artificial aplicada y sistemas embebidos. Ha dirigido y participado en múltiples proyectos de investigación y vinculación con la industria, obteniendo patentes en sensores y dispositivos móviles, además de ser autoras de varios artículos científicos eh, y de libros sobre diseño digital y sensores, además de algunos de electricidad y magnetismo. Asimismo, ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales y ha formado estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Y su trabajo se enfoca en la innovación tecnológica con impacto en la salud, la manufactura y la seguridad. Y bueno, después de esta semblanza tan formal y de esta introducción no menos merecida, le damos la bienvenida a nuestra amiga, a nuestra invitada. ¿Qué tal, Hola, doctora? hola, hola. Hola, ¿cómo Buenas tardes, estás? ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, disfrutando de la tarde, tranquila en la casa. Me da gusto. Una muy buena excusa para poder platicar entre amigos. Sí. Bien, pues comentábamos ya ahorita, antes de que te unieras a la sesión, pues el debut de este proyecto, el primer programa oficial o primer eh, invitado oficial además que tenemos eh, en, este, en este nuevo proyecto. Bueno, obviamente cuando empezamos a idear y a planear, proyectar todo este desarrollo del proyecto, este podcast corolario, pues, y llegamos al punto de decir, bueno, vamos a hacer nuestra lista de invitados, ¿no? Y definitivamente la primera persona, el primer nombre en la lista, pues, que salta o que saltó en nuestra lista, pues obviamente tu nombre propuesto aquí por el buen César, que dijo, pues el primer invitado No oficial. podríamos iniciar un nuevo proyecto sin armar esta tercia. Ay, sí. No, no me imagino, de pronto me pongo a pensar y tantos años, tanto tiempo de conocerse y pues no sé si es tema del podcast o no, pero los amo mucho. Muchas gracias. Sí, efectivamente, platicábamos con Jesús, digo, no tal margen, hace unos cuantos episodios de prueba que estuvimos haciendo, que prácticamente tenemos 20 años de conocernos. Entonces, este se agrega a uno de los tantos proyectos que hemos hecho juntos y unos cuantos más que se han quedado en el tintero, pero que esperemos que los caminos de la vida nos lleven a poder seguir colaborando en diferentes aventuras juntos, ¿no? Pero bueno, antes de seguir, creo que vale la pena recalcar cuál es el objetivo de este podcast y cuál es el motivo por el cual te hemos invitado
a ti como una gran investigadora que eres, a ser nuestra madrina de este nuevo proyecto. Y pues fundamentalmente lo que buscamos con este podcast es el de hacer divulgación científica, pero no desde la parte más formal de analizar papers o de hablar de la ciencia desde la perspectiva más dura, ¿no? Sino todo lo contrario, mantener una charla entre amigos, tal y como lo somos, eh, y que además de todo nos platiques sobre tus experiencias y toda esa cadena de eventos que te hizo terminar adentrándote en la investigación. Entonces, de eso va justamente este podcast. Y bueno, de nuevo, muchas gracias por animarte a ser nuestra madrina. Gracias. Sí, efectivamente, como dice César, pues lo que queremos es, ya lo habíamos comentado por ahí, es pues mostrar un lado, pues no convencional a lo mejor de la ciencia en el sentido estricto. Queremos que la gente conozca lo que hay detrás del investigador, lo que hay detrás de hacer la ciencia. No queremos sentarnos a hablar Harvard hizo su estudio, el MIT hizo su estudio, No, y nosotros nada por- más leemos, ni acabamos de entender el estudio y nada más leemos para eso lo está que el es explicador, man. exactamente, ¿no? La idea es conocer a la gente que está detrás de la ciencia, ¿no? Y pues punto aparte, no podría pensar en alguien que se dedique a esto de la ciencia y el desarrollo tecnológico más humano pues que nuestra invitada del día de hoy, ¿no? Que tiene realmente una conexión con su lado eh, personal, humano, eh, pues como que muchas veces los que nos dedicamos a esto, pues no estamos en tan contacto con esa parte, ¿no? Y entonces también creo que es un gran motivo para hacer un muy buen primer episodio. Y pues quisiéramos presentar, obviamente, mientras estabas en la salita de espera, pues ya leímos una breve semblanza del trabajo que realizas en el ambiente científico, tecnológico y de docencia también. Y ahora queremos empezar, pues, a explorar un poquito, ¿no? Que lo digas tú de viva voz, según tus palabras, cuál es tu campo de investigación, qué te gusta, qué es lo que desarrollas en tu quehacer diario en la ciencia y en la tecnología. Ok. Ah, bueno, estaba yo pensando en mis colegas cuando hablaran de esto de la parte humana y, y pues sí, definitivamente creo que me caracterice por este tema de la sensibilidad y la empatía, ¿no? Aunque de pronto no tanto. Luego me dice, eres muy imprudente. Por ejemplo, cuando le pregunté a César, ¿y estás enamorado? Y César se quedó. "¿Cómo? ¿Y por qué la amas? ¿Qué amas de ella cuando César empezó a tener una relación personal, verdad, amigo? Y luego mis amigos se sacan de onda por las cosas que les preguntan, ¿no? Pero genuinamente me interesa su bienestar. Bueno, hablando quizá como más ya de un tema más profesional, eh, yo diría que lo que hago primordialmente en la parte de la ciencia es que yo trabajo como más modelos y diría que son modelos más matemáticos y eso es como en donde he podido hallar mi nicho. Porque quizá no puedo responder esta pregunta sin platicarles una historia, que yo cuando acabé la licenciatura quería estudiar una maestría en física médica y entonces fui a la UNAM a ver la maestría de física médica y me dijeron, no, pues como usted es ingeniero, pues aquí no son bienvenidos los ingenieros, ¿no? Tiene que ser físico. Si recordamos bien, Y de hecho estábamos, como nota al pie para todos los que nos escuchan, pues de hecho estábamos los tres ahí presentes, bueno, nosotros dos ahí presentes, estábamos los tres parados porque fue un bateo al unísono, ¿no? Aunque ella era la principal interesada. A los tres nos patearon lejos de ahí, ¿no? De la Así Facultad de es, Ciencias. cuando empezamos nuestro andar por los diferentes centros de investigación para entender, primero, qué queríamos y segundo, quién nos iba a aceptar. no, bueno, y es que, o sea,
pues sí te hacen sentir, o sea, ni siquiera te preguntan, ¿no? Te hacen sentir así como como un ser humano de segunda clase, ¿no? Y entonces, yo dije, bueno, evidentemente este sitio no es para mí, ¿verdad? Y entonces fui al Cinvestav a ver las opciones de las maestrías y entonces postulé en la sección de electrónica, no, bueno, la sección de ingeniería eléctrica. Y en la sección de ingeniería eléctrica estaba la opción de bioelectrónica y también estaba la opción de electrónica del estado sólido dentro de la misma. Entonces, resulta pues que yo hago los exámenes, presento y aprobé los exámenes, pero no me aceptaron en bioelectrónica. Y entonces, pues me volví a sentir muy mal, ¿no? Y yo quiero hacer una nota al pie también, Con- que nosotros estudiamos juntos, nosotros tres, en la misma universidad. Y pocas personas más ñoñas y dedicadas a la escuela que yo, ¿no? Aquí, mis amigos lo saben, ¿no? Y yo me gradué con promedio de excelencia y todo. Y a mis amigos, donde postularon a su maestría, pues sí los aceptaron a la primera, ¿no? Y a mí no me aceptaban, y entonces yo me sentía muy mal porque yo dije, es que, ¿qué pasa, no? O sea, yo me esforcé mucho y Sí, acá hasta y estos allá y los están todo. aceptando. ¿Qué está fallando ahí? Y mira No que yo manches. debo decir que el día del examen para entrar a la maestría, yo me quedé a ver el partido de la selección mexicana y llegué tarde al examen. Por ejemplo, más coraje me da. Y entonces, uno de los profesores que dio el propedéutico me dijo, Abarca, porque así mi apellido, ¿no? Abarca. Tú hiciste buenos exámenes, ¿por qué no vienes a la sección de estado sólido a, a platicar, a ver si hay algún tema que te interese y a lo mejor puedes entrar a la maestría acá? Y fui y yo no lo sabía en ese momento, pero creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Entré a la maestría de electrónica de estado sólido, estudié ahí mi maestría y mi doctorado. Y entonces después, cuando yo salí y empecé a hacer mis pininos en la investigación, pues yo trabajaba con temas de semiconductores. Y cuando a lo largo, digamos, como de mis estudios, publiqué varios artículos, pero muy curiosamente, el artículo que más citas tiene fue ese artículo en donde hice un modelo matemático para eh, describir cómo se comportaban los sensores a ciertas frecuencias, ¿no? Y en realidad, pues el tema que yo trabajaba así como más de estado sólido, digamos como de diseño, de VLSI, pues como que no despegaban. Y salí, empecé con mis pininos, intenté seguir con eso, y pues no, o sea, por ahí como que las cosas no despegaban. Y parte de lo que a mí me enseñaron en la maestría y en el doctorado, pues tenía que ver justamente con inteligencia artificial, que es como un tema del que se trabaja en la sección, y pues este tema de modelado. Y ahora he seguido, digamos, como más ese camino y me doy cuenta que ese camino me gusta mucho, me siento muy cómoda con él. Y tengo, por ejemplo, un colega con el que trabajo que es matemático, otro colega con el que trabajo que es físico, y hemos encontrado, digamos, como una armonía muy buena para trabajar, porque las habilidades que yo tengo desde el punto de vista de, pues, un poquito más la formación hacia la ingeniería, nos han permitido abordar temas muy interesantes. O sea, hemos hecho modelos desde economía hasta modelos sobre violencia de género. Entonces, yo diría que todavía, o quizá uno como investigador está todos los días descubriendo un nuevo camino, ¿no? El profesor que a mí me Eso me invitó y me gustó. dijo, Abarca, no te rindas, mira, tú hiciste buenos exámenes, ¿por qué no vienes acá y ves como que puedes trabajar? Me dijo un día, ser investigador es maravilloso, porque uno se hace una pregunta cuando se despierta y puedes trabajar todo el día
en intentar responder esa pregunta que, de la cual tienes curiosidad. Y entonces, o sea, yo dije, pues sí es cierto, ¿no? Y quizá esa frase que él nos dijo ese día a mí me inspiró como de una manera más fuerte a, a seguir como por ese camino. Porque yo dije, este camino es libre, ¿no? Uno puede pensar y crear y hacer. Este, y al mismo tiempo, pues es un trabajo, ¿no? O sea, pues me Sí, pagan sin por duda. eso. Sí, claro, claro. Ajá, Te pagan por encontrar las respuestas de lo que te apasiona, ¿no? Que, como bien lo acabas de decir, probablemente la primera pregunta no es la que te lleva al camino en el que terminas explotando por completo tu tiempo y tus recursos, pero son esa, creo yo, esas secuencias, esa cadena de preguntas, las que justamente te van abriendo el camino, ¿no? Como tú lo acabas de decir, después de eh, tantos giros en lo que pensaste tú que era la decisión de tu vida, porque yo estuve ahí, lo estoy diciendo de esta forma porque yo estuve ahí, lo vivimos juntos nosotros tres, y me siento con la capacidad de decirlo de esta forma, ¿no? Que pues prácticamente mm, vivimos esa angustia a tu lado de saber que no te ibas a quedar en el posgrado que tú habías elegido porque era en el que en ese momento tú considerabas tu pasión, y el haberte topado con una persona que te abrió una puerta y que a la larga te terminó llevando a un camino de investigación mucho más rico tal vez al que tú imaginaste inicialmente, pues creo que solamente, o que pocas veces se da en la vida, pero justamente es la investigación lo que te permite llegar a ese tipo de anécdotas, ¿no? Claro. Y digo, y justo es el tipo de historias por las que vamos aquí, ¿no? O sea, porque pues, al día de hoy, pues doctor, ha estado sólido, se sabe que hace esto, que aquello, pero Eminencia. claro, no sabes cómo acabas como en ese punto, ¿no? O sea, y digo, tendrás, y ojalá, bueno, digo, ojalá que mucha gente lo llegue a escuchar y vea esta cuestión, o gente que te conozca, que a lo mejor desconoce como esa parte que está atrás, ¿no? Claro. Que mucha gente ya te conoce como el investigador, la doctora, el doctor, que trabaja en esto y es bueno en aquello, pero pues ese camino intrincado, ¿no? Que hay para llegar, que finalmente es un lado duro, por ejemplo, esta parte de, pues por una u otra razón no acabé a lo mejor el posgrado que yo quería inicialmente. Al final, pues las cosas pues resultan de otra manera, pero digo, ese es un lado pues no tan lindo de esto, ¿no? Y del otro lado, pues está el lado lindo que decías, ¿no? Pues es bonito poder hacerte una pregunta y tratar de buscar la respuesta hasta encontrarla, ¿no? Digo, bonito, a lo mejor lo digo desde mí porque me siento identificado, ¿no? Con esa Por frase supuesto, por y con ese supuesto. ser, pero, pero digo, esa es la parte que yo siento, es la parte bonita, la parte romántica, ¿no? De hacer Exacto. ciencia, que no, digamos, lamentablemente no la podemos vivir diario Sin duda. porque como también dijiste, es un trabajo y como trabajo hay que responder a ciertas cosas y ciertos parámetros, ¿no? O sea, ¿qué tal vives tú tu trabajo que, digo, en el contexto, tú trabajas aquí en México, en el Instituto Politécnico Nacional? eh, ¿Qué tan difícil es llevar como, pues, esta combinación hacia el trabajo? Porque me refiero, no solo que te pares todos los días, vayas a tu laboratorio, te sientes a programar o a hacer experimentos o a hacer mediciones, ¿no? Sino que hay cosas que cumplir, indicadores que llenar y cosas por el estilo, ¿no? ¿Cómo es eso? Como, pues es otra parte de trabajar en la academia, ¿no? sí, o sea, porque a veces la gente se imagina, ¿no? Como se gradúan de pues instituciones así de prestigio, en donde los profesores que tuvieron como asesores pues ya tienen una carrera bien recorrida y entonces uno cree o uno siente que cuando uno acabe las cosas deben de ser igual, ¿no? Para ti. Y la verdad es que no, o sea, el camino es muy largo. El, yo me acuerdo que estaba estudiando la maestría
y estuve pensando mucho este tema de, quería hacer el doctorado en el extranjero. Y estuve pensando y en ese momento yo estaba trabajando ya como profesora y entonces yo veía pues que conocía gente, ¿no? Que estudiaba en el extranjero, regresaba a México y decía, esa persona tiene peores condiciones laborales que las mías en este momento. Y empecé a ver como muchos casos así. Y entonces yo dije, bueno, o sea, me gusta esa universidad donde quiero ir, hay muchas cosas que puedo aprender, pero si uno no puede satisfacer sus elementos básicos, o sea, como el tema de, pues, la comida, el techo y, pues, esos elementos indispensables, yo dije, no, lo que yo voy a hacer es que voy a seguir trabajando esta onda de la docencia y me voy a desarrollar ahí en ese punto. Y entonces, o sea, me tomó, ¿cuánto tiempo diría yo? 12 años, 11 y cachito. Poder encontrar esa posición en la cual sí tengo que atender mis grupos, algunas clases de licenciatura y otras de posgrado, y tengo que hacer mi investigación y tengo que hacer mi productividad y los proyectos vinculados que trabajo, pero ya no es lo mismo, porque cuando yo empecé, eh, trabajaba toda la semana, de 7 de la mañana a las 9 de la noche, y todos los fines de semana me sentaba en el comedor de mi casa, que era una silla y una mesa de plástico de Coca-Cola, y ahí me sentaba a preparar prácticas todo el día. Porque cuando yo empecé con la docencia, llegó un punto en el que di 27 materias diferentes. Y no era que me preguntaran, doctora, ¿domina este tema para darle esa materia? No, no, no. O sea, aquí tú eres nuevo, tú eres lo que te toca, tú estás al final de la fila. Y pues así era, ¿no? Entonces es un camino, digamos, de, yo diría que de resistencia, pero también hay un elemento que a mí me parece muy importante. La docencia no llenó mi camino profesional primero. Primero llenó como mi sentido como más humano, porque yo veía a mis alumnos que aprendían, que hacían, y hubo una materia en particular que me costó a mí muchísimo trabajo preparar, así, de verdad a veces en la noche me sentaba a llorar, ¿no? Y decía, no entiendo nada, no puedo nada. Como Y yo era haciendo mi tesis esta, doctoral, más o menos. por ejemplo, ¿no? Esta materia se llamaba sistemas digitales embebidos. Y usábamos una tarjeta así muy grande, había que programar, pero pues eran nuevas y entonces no había casi información y yo estaba todo el domingo, todo el sábado y todas las noches preparando esa materia. Y entonces un alumno la toma, se gradúa al poco tiempo y después me lo encontré porque fue a hacer un papeleo y me dijo, ay maestra, yo le agradezco mucho porque esto que me enseñó en sistemas digitales, eh, nadie lo sabía. Y entonces a mí me dieron el trabajo que yo tengo ahorita porque yo sí pude programar esos micros que nos enseñó. Y entonces sentí muy bonito porque ves como esos frutos inmediatos de tu trabajo en esas personas. Y, y de pronto, bueno, no sé, pues eso sí llenaba mi corazón. Sí, finalmente te llenaba de satisfacción y fue una consecuencia de justamente haber decidido empezar tu trayectoria, ya no digamos de investigadora, sino ya como tal docente, ¿no? Que es, diría yo que es un tanto diferente, pero pues incluso basada ya en México, ¿no? Como bien lo dices. Sí, bueno, y es que en realidad, pues yo diría que, al menos en el ámbito académico, pues uno no puede separar el tema de la docencia con
la investigación, ¿no? O sea, está ligado y bueno, al menos en el Instituto Politécnico Nacional, pues incluso en el tema de la evaluación como eh, investigador, pues también se tiene que incluir el tema de la docencia, ¿no? Sí, claro. De hecho, justamente fue uno de los eh, motivos por los cuales a mí también me llamó la atención entrar a la investigación. Fue ese ciclo que se tenía entre el Sinvestav y la UPITA, que fue donde estudiamos, entre nuevos o recién doctorantes, recién egresados del doctorado, o incluso quienes todavía eran doctorantes en Sinvestav, e iban a dar las materias, ¿no? De matemáticas, ciencias básicas, álgebra, cálculo, física, y traían toda esa, no sé, llámalo, esa pasión de lo que estaban haciendo, de lo que estaban investigando, y te lo transmitían a ti como estudiante, ¿no? Y finalmente creo que eso también fue algo que finalmente me empujó hacia la curiosidad de saber qué había más allá de solamente una carrera profesional, ¿no? Y justamente es lo que dices es algo que terminaste haciendo tú. Sí, y es que, o sea, justamente bueno, yo lo veo ahora que ya ha pasado tanto tiempo de el tema de la docencia y la investigación en conjunto, me doy cuenta que ahora yo soy esa persona que fue para mí ese profe que me dijo, eh, hazlo, yo creo que lo vas a hacer muy bien, como ese empuje como de yo creo en ti, yo creo que eres capaz. Y también el tener esa conciencia que nosotros como investigadores que tenemos estudiantes de maestría o de doctorado o de licenciatura, nosotros somos una influencia en ellos. Y para mí es muy importante el conservar una influencia positiva. Eh, o sea, como no estar usando de pronto esas frases de, pues es que tienes que trabajar más, pues tú crees que la noche se hizo para dormir, o este, ¿qué vas a estar yendo aquí o allá? Te tienes que quedar en el laboratorio todo el día a trabajar. Es decir, cuidar esos temas como un poquito más sobre la salud mental de las personas mientras tú ejerces tu profesión, ya sea como docente o como investigador. Porque de Eh, repente, perdón, es como difícil encontrar como a veces, sobre todo en áreas, digamos, físico-matemáticas, ingenierías o STEM, ¿no? Que le llaman ahora, eh, como a veces ese refuerzo positivo, ¿no? Porque, digo, ustedes seguro lo vivieron, igual que yo lo viví, entras a la preparatoria o vocacional en nuestro caso y la mayoría de los refuerzos son negativos, ¿no? Como el discurso es, pues no eres lo suficientemente bueno, ¿no? Para esto tal vez. Y de repente, pues es fácil perderse como en esa, pues en esa influencia negativa o ese discurso negativo que estás recibiendo, ¿no? De alguien que en lugar de decirte, oye, yo lo logré, tú también lo puedes lograr, es como un, no, tú no eres tan bueno como yo, ¿eh? No creas que Sí, vas a claro. poder, ¿no? O no sé, de repente a veces te y transmiten eso y a veces pues cuentas con la suerte, como decía César, de tener algún profe que sí te inspira o que sí te muestra o que te trata de dar un refuerzo negativo, perdón, positivo, como el que tú le tratas de dar a tus estudiantes y creo que eso pues hace un cambio radical o puede hacer un cambio radical pues, en la formación de una persona, ¿no? Es simplemente el ganar la confianza en uno mismo, de decir, pues sí, ¿no? Lo puedo intentar, ¿no? Y estar consciente de que el fallo ahí está y siempre va a estar y no va a dejar de estar, sobre todo si estás intentando hacer cosas diferentes o nuevas, pero pues es parte del proceso, ¿no? Y creo que a veces nos falla eso como sistema educativo nacional, ya poniéndose políticos, el dar ese refuerzo también positivo, porque a veces tal vez no es falta de capacidad, sino falta de confianza, ¿no? En muchos casos. Sí, tampoco se trata claro, nada más de estarle dando palmaditas en la espalda a los estudiantes, sino realmente eh, Impulsar, ¿no? ajá, de motivarlos y de, se me escapa la palabra en ese momento, de realmente
pues vamos, valorar lo que te puede aportar un buen estudiante, ¿no? Tú como Así es, incluso director de tesis, ¿no? claro. Y bueno, Eh, ajá, yo, por ejemplo, yo les quiero platicar que el, digamos, después de cierto punto de mi trayectoria como docente, más docente que de investigación, yo decidí fundar un grupo como de mentorías con las chicas que estudian ingeniería. Y de pronto hacemos algunos convivios, algunos ejercicios. Y un día hicimos un ejercicio sobre, tú tienes un problema en la escuela y alguno de nosotros te puede ayudar. Y entonces pasaban las preguntas de manera anónima, ¿no? Como los papelitos. Y entonces yo agarré el papelito de la pregunta y lo leí y le dije a las chicas, a ver, aquí su compañera dice, todos los días que yo vengo a la escuela no me siento suficiente, siento que no puedo. Y hay muchos profesores que me hacen sentir que lo mejor que pudiera hacer es renunciar. Y entonces yo sentí muy feo porque, o sea, por ejemplo, yo pasé por eso cuando iba a entrar a la maestría, ¿no? Y entonces yo les dije, a ver, chicas, había unas 25 chicas ahí en el ejercicio. Levante su mano, ¿quién se ha sentido así estudiando la carrera? Porque yo solo doy clases en ingeniería. Y todas levantaron la mano. Entonces la chica que preguntó se puso a llorar porque dijo, yo nunca se lo había compartido a nadie y yo me doy cuenta que en realidad todas se sienten así. Y bueno, era porque era un grupo de chicas, pero yo te aseguro que si hubiera sido igual un grupo mixto, hubiera habido gente también que se siente de esa manera, ¿no? Y yo creo que cuando tú ves a la persona que está del otro lado, no solo como el estudiante, sino al ser humano, y, y tú conectas con esa persona, aplaudes sus logros, los haces participar en los proyectos en los que estás trabajando, esa persona crece su autoestima de una o de otra manera. Y yo siempre les he dicho a mis alumnas, esto se trata de generar una cadena, ¿no? Porque hoy yo lo hago por ti, pero yo no quiero que tú lo hagas por mí mañana. Yo quiero que tú lo hagas por alguien más y construir una cadena más positiva, porque también está ese otro punto que decía Jesús, ¿no? A veces también hay personas en este ámbito de investigación y docencia que también nos enseñan, pero lamentablemente te enseñan como yo no quiero ser así, ¿no? por lo menos tienes la Sí, referencia hacia dónde no ir. correcto, correcto. Ajá, Claramente. sí, No sí, diremos sí. nombres, pero sí, correcto. Así es, así es. No, sí, sí, sin duda alguna. Eh, todo te deja, ¿no? Durante la carrera. ¿Y cuántas amigas no tuvimos también, incluso estudiando la carrera, a las que enfrente de nosotros les pasaba justamente lo mismo, ¿no? Que eran prácticamente insultadas en el salón de clases y que tenían que estar aguantando hasta que sacaran la carrera y hubo quien no lo terminó. Entonces, eh, Sí, es o una sea, realidad dura. sí, 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 o sea, y yo creo que, eh, por ejemplo, ustedes, seguramente también lo tienen en cuenta que después de la pandemia, los índices de las enfermedades mentales, como las ansiedades, las depresiones, en los jóvenes de las edades justamente que nosotros atendemos en licenciatura, se aumentaron en un 400%. Y entonces yo creo que tú como estando en esta labor de formar otros científicos, de formar profesionistas, tienes que tener en cuenta las nuevas problemáticas, ¿no? Y las nuevas problemáticas son problemáticas mentales. Entonces, ¿cómo puedo contribuir yo a, a, pues digamos, como minimizar ese problema que se tiene
y pues empujarlos hacia adelante, ¿no? Ujú. Sí, claro. Entonces, yo siempre he procurado hacer mi labor docente y científica de la manera más humana posible. Eh, y también creo que algo que me ayudó muchísimo fue ser mamá, porque cuando eres padre te das cuenta que estas personas chiquititas necesitan total y completamente de ti. Y es la primera vez que por completo tú tienes que aprender a poner tus necesidades de lado y dedicarte a las necesidades de esa persona. Y entonces ese punto a mí también me hizo, yo creo, que una persona más enfocada en el trabajo científico, eh, porque yo pensaba, ¿no? Me tengo que apurar, tengo que hacer esto, tengo que concluir esto, a trabajar de una manera más eficiente, porque saliendo de mi trabajo yo lo que quería pues era como estar con mi familia, ¿no? Ver a mi hijo, atenderlo, pasar tiempo con él. Y entonces, además de que me hizo más eficiente, también me hizo más consciente de las necesidades de mis estudiantes. Y entonces yo diría que soy una persona muy diferente cuando yo empecé y recién había egresado del doctorado y uno pensaba en la ciencia de una manera pura y romántica. Claro. Y después, cuando va pasando el tiempo, te das cuenta que los factores humanos son súper importantes para hacer buena ciencia. Cada, pero pues creo que sin duda pues todo eso como pues tiene que contar de alguna manera, ¿no? Del lado humano. Y decías, por ejemplo, ahorita los estudiantes actuales que están llegando a edades de ingeniería, licenciatura, incluso ya algunos llegando a maestría, ¿no? Los que estudian a lo mejor programas de licenciatura más cortos, y de repente dices, bueno, hay un contexto, ¿no? Un contexto de lo que les tocó vivir, de cómo les tocó vivir la adolescencia, por ejemplo, que maduraron de una manera diferente Sí, claro. y que no solo es eso, sino que también es como, más allá de eso, obviamente que es como generacional, después entras como a individualidades, ¿no? O a particularidades de cada persona que vienen de un contexto a lo mejor social más cerrado como Exacto. de la Ujú. familia, ¿no? O sea, y por ejemplo, ahí en ese sentido, en tu contexto familiar, tú como dirías, porque a lo mejor de repente también uno piensa que, eso es un gran investigador, doctor y esto, y patentes, publicaciones. Seguramente de chiquita sus papás tenían una librería y le enseñaron a jugar ajedrez a los 2 años, ¿no? Y así como una historia muy, muy hollywoodense o no sé, ¿no? Como, porque esas son las preconcepciones a las que nos enfrentamos de repente, la gente que estamos en estos Sí, ámbitos, ¿no? sí, Entonces, claro, que era como decías al final, ya te conoce con tus logros, ya te conoce formada, ya conoce a esa investigadora complementada con la parte humana, ¿no? y entonces, no sé, en ese sentido, ¿tú qué podrías decir? O sea, por ejemplo, en tu caso muy particular, tu contexto personal de tu desarrollo de infancia hacia la joven adultez, ¿no? Que es, al menos en nuestro país, en México, que normalmente es época es la que vivimos en familia, ¿no? Un poco más extendida que en otros países, ¿no? Ujú, Incluso, ¿tú sí. qué dirías? ¿Tú crees que el contexto es muy determinante para llegar a, pues, a dedicarte o a investigar la docencia, esto, aquello? ¿Tú crees que las condiciones que tú tuviste en ese contexto familiar favorecieron a que tú te inclinaras por este camino? No sé. Oye, es una pregunta bien difícil, ¿no? Porque yo diría, yo crecí en un lugar, este, pues que no era particularmente lindo, ¿no? Yo crecí en el Estado de México, en el límite entre Nezahualcóyotl y Ecatepec, ¿no? Bueno, también tiene su belleza, ¿eh? Eh,
Sí, por ejemplo, o sea, el contexto de mi primaria o de la secundaria, bueno, yo siempre estudié en una escuela pública, eh, pues no era especialmente bueno, ¿no? Yo diría que pues era algo realmente bastante promedio, un lugar de mucho barrio, ¿no? Este, sí, sí, o sea, ya estando, bueno, en la primaria ya metían cervezas y New Mix, ¿no? Y no, pues en la Ok. secundaria, pues peor, ¿no? Luego estudié en la vocacional, bueno, en el CECIT 3, que también está en Honorable, Ecatepec, honorable Boca 3. claro. Sí, bueno, una gran escuela, la mejor diría yo. Por supuesto, míranos. Este, Creo que pero pensaría de inmediato en una que al menos es 3 veces mejor y no nada más por el número. Ah, solo es un edificio, amigo. digo, en ese momento yo no lo concebía así, pero ahora que ya eres más adulto, pues sí te das cuenta que, pues realmente sí crecí, o sea, yo crecí en un contexto, en una zona, eh, pues no sé, yo diría que ni siquiera como clase media, ¿no? O sea, era eh, un contexto pues de clase baja en general. Este, y jamás fue un tema de, o sea, a mí siempre me impulsó mi familia como hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar. Pero también en mi familia siempre era el tema de, o yo crecí con esa idea de tú lo que tienes que hacer es que vas a crecer, te vas a casar y vas a tener hijos. Y pues digamos que era algo como que yo sí quería, o sea, en mis planes personales, pero digamos que en ese momento para mí era como, o sea, eso era lo único, ¿no? Yo no me veía eh, siendo una profesionista, no me veía haciendo investigación, nunca conocí un investigador hasta que entré a la universidad. Entonces, yo diría que lo que siempre tuve es que yo era muy buena para la escuela, siempre fui muy buena. Cuando estaba en la primaria, estaba en el coro, en la escolta, en el grupo de danza folclórica, en el grupo que ponía el periódico mural, repartía los desayunos. Repartió las Y si, cervezas. no, metía las New Mix, no, Ah, no, ya eso no. sabemos quién era la que metía los New Mix a la escuela. Y siempre tenía muy buenas calificaciones, ¿no? Siempre, siempre. En la secundaria también, en la preparatoria también, en la superior también. Y cuando entré a la superior, empecé a conocer más personas en donde yo me di cuenta que había otras posibilidades, había otros caminos. Y entonces empecé a conocer investigadoras, porque algo, digamos que, pues implícitamente a mí sí me inculcaron, pues es que, pues las mujeres no van por ese camino, ¿no? O sea, es un camino como de gente como así, como muy capaz, como eh, renombrada, como hombre, ¿no? Y entonces, cuando yo entré a la universidad, me doy cuenta de eso y yo dije, o sea, estoy aquí en este grupo de ingeniería con otros 30 hombres y aún así yo soy la que tiene promedio de excelencia, ¿no? Y soy capaz y soy inteligente. Y entonces me empecé a interesar en esas cosas y yo veía los veranos de investigación y nunca me animé a ir a esas cosas porque pues yo pensaba pues que a mi familia no le iba a agradar que yo fuera a esas cosas, ¿no? O sea, pues yo solo era como una curiosidad que tenía. Y cuando terminamos la ingeniería y pues se planteaba la idea, ¿no? De hay que seguir estudiando, hay que hacer un posgrado. Sí, claro. ¿Qué fue lo que te Eh, dijeron cuando lo platicaste con ellos? no, yo no lo platiqué con ellos, yo lo platiqué con ustedes. Sin duda. Y entonces,
o sea, yo pensaba, yo no voy a poder, ¿no? O sea, eso era lo que yo pensaba dentro de mí. Y ustedes decían, no, pues a ti te van a aceptar rápido. Ay, no, pues tú ni te preocupes. No, pues más bien a ver dónde vas a entrar. Y yo decía, ¿cómo es que estas personas creen más en mí que lo que yo creo, ¿no? O sea, ¿por qué no? Y para mí fue muy difícil, como les decía, como que me rechazaran ahí, en ese punto, porque yo ya tenía la idea de que yo no podía. Yo no le quería decir a mi familia que yo quería estudiar la maestría porque yo sentía pues que como que se iban a burlar de mí, no sé. Y y entonces, en realidad ustedes me hicieron creer que yo podía, y entonces por eso yo lo intenté. Y entonces cuando yo entré a la maestría y me doy cuenta que yo podía, que lo estaba haciendo bien, y entonces empecé como a seguir ese camino, pues más bien como conforme fui avanzando, lo que yo pensaba era, mm, como no me lo creo, ¿no? Yo fui la primera persona en mi familia que obtuvo un doctorado. Te demostraste a ti misma que eres más capaz de hacerlo, de hacer cosas que tú no te imaginabas. Sí, y entonces, o sea, llegas a ese punto y es como que, que tú misma te tienes que dar como esa validación y entonces te das cuenta pues que alrededor, entonces la gente empieza también a dar esa validación, ¿no? Pero, Porque ah, no, o sea, en mi familia jamás se creyó como en esas cosas, ¿no? Sí, claro, era como un, pues sí estudia, pero el estudio es, y como es una creencia yo común, espero que ya no tan, bueno, esparcida, perdón, por todo el país, en México particularmente, y creo yo también toda Latinoamérica, es estudia, pero pues hasta licenciado y ya, ¿no, güey? O sea, sí, claro. hasta ahí, ¿no? Recordarán, bueno, creo que tú no estabas, César, pero yo creo que tú sí estabas cuando platicábamos con mi papá, porque yo sí les platiqué a mis papás de mi idea de que quería empezar el posgrado y eso. Y mi papá lo único que, pues, como que él dijo con una cara como de, ¿ya que no vas a trabajar? ¿No? Exactamente. O Estás sea, describiendo la misma cara que hizo mi papá, la misma frase que me dijo mi papá. ¿ya qué hora produces, no, maestro? O sea, eh, fue un sentido como, ¿y de eso vas a vivir? Y ni se diga cuando tocó Pues, hablar del doctorado, ¿no? pues espero que sí, ¿no? Y bueno, ya como bonus track, pues más le desagradó a mi papá que la iba a hacer en la UNAM, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, eso ya son detalles aparte, ¿no? O sea, pero sí, efectivamente, como eso, como a veces que el no saber qué hay más allá, ¿no? Y que pues, en el contexto familiar no se sabe, no sé, al día de hoy, si tú tienes un hijo, César, pues tu hijo va a saber, ¿no? Y va a saber de esto y aquello, que Sí, hay un claro. O panorama sea, académico profundo, ¿no? Eh, o sea, pero pues a lo mejor no es como tan común, ¿no? Y entonces ahí entra pues también, volvemos un poquito al papel que juegas cuando tienes la influencia de estar frente a un grupo como docente, en poder formar ciertas vocaciones hacia allá, ¿no? De la en- gente que tiene talento. también en poder ir justamente moldeando esas mentalidades, ¿no? Tratar de cambiar ese estigma que se trae desde la casa y hacerles darse cuenta de que hay cosas van más allá y que también son causa de satisfacción y también Claro. dan de comer, ¿no? Muchas veces me he preguntado, porque a mí me gustaban las matemáticas, no les voy a decir que yo era el mejor, de hecho mi hermano, Oscar, era mucho mejor que yo en matemáticas, pero en lo particular a mí siempre me dio miedo estudiar una carrera en matemáticas porque un pensamiento constante que siempre tuve fue, me voy a morir de hambre, tal cual. Pero si te digo que hoy en día me doy cuenta de lo potente que es saber matemáticas duras y puras y aplicarlas al mundo real, eh, ha cambiado por completo mi concepción de lo que habría sido estudiar una ingeniería, olvídate un Dices, posgrado. hubiera estudiado matemáticas y Exacto, sí estuviera ganando dinero de veras. de veras.
Claro, ¿no? Porque tú hoy en día lo combinas con un poco de programación, discretizas esas matemáticas y Bueno, al que cielo, es en parte ¿sabes? la línea de investigación de la doctora, ¿no? O sea, más o menos de lo que va, ¿no? De los fundamentos, claro, claro. Y Exactamente. bueno, volviendo al punto de moldear mentes, justamente creo que parte de ese, eh, ¿cómo decirlo? De ese don que se te da como docente, justamente es el de poder cambiar el mindset, ¿no? De los estudiantes y como a nosotros nos pasó, o bueno, en mi caso particular, de que los profesores que me impartieron clases fueron que al final los que sembraron esa semilla de curiosidad de que literal, ¿no? ¿Qué había del otro lado de la pared, ¿no? Porque Pitis y Investav prácticamente comparten ahí paredes. Entonces es, ¿qué hay allá, no? Porque a pesar de que es un edificio que es, o son edificios que están al lado de ti, pues a veces resultan inaccesibles, ¿no? Como tú mismo te lo planteabas, Griselda. Eh, escuchas hablar maravillas de los investigadores que trabajan ahí, de los doctorantes, que muchas veces dudas de ti mismo y sobre todo creo que en México no es que vengamos, no seamos una sociedad en la cual en el núcleo familiar se hable de ciencia. Y también es el motivo por el cual estamos haciendo este proyecto, ¿no? El hecho de que, bueno, hoy en día la difusión de información es mucho más abierta, es mucho más fácil de digerir. A lo mejor con todo lo que pasó con DeepSeek ahora, no sé, una abuelita puede más o menos platicarte, ¿no? De qué va DeepSeek, a lo mejor. Pero por lo menos ya se pueden tener ciertas conversaciones. Pero creo que sigue habiendo esa barrera en la cual incluso se llega a sentir un poco de miedo de que qué va a hacer de ti si te pones a hacer un posgrado, ¿no? Y justamente creo que lo que tratamos de hacer aquí es de difuminar esas barreras para hacer que la gente se dé cuenta, o en este caso los estudiantes sobre todo, la gente joven que es a la que va dirigido este podcast, eh, pues que se den cuenta pues que la vida sigue, ¿no? Y que puedes construir una carrera profesional, eh, un camino en la investigación eh, productivo, ¿no? Y remunerable. Y en ese sentido, Gris, volviendo justamente a todos esos retos, tal vez personales que tú tenías, ¿sabes? En los cuales tú dudabas de ti. Tú misma has dicho que poco a poco fuiste demostrándote que podías ir alcanzando más cosas incluso que de la gente que compartía grupo contigo, ¿no? Desde la universidad, la maestría, el doctorado, pero de todos esos logros durante tu trayectoria en el doctorado, ¿cuáles dirías que fueron los desafíos más pesados, ¿sabes? A los que te tuviste que enfrentar, pues para conseguir tu objetivo, ¿no? Que era graduarte. Pues, ahí estás. Pues mira, así, muy sinceramente, el, el tema del doctorado no me costó trabajo, sentarme a escribir no me costó trabajo, publicar no me costó trabajo. O sea, obviamente, ¿no? Hay que dedicarle tiempo, hay que hacer y trabajar mucho, pero a lo que yo me refiero es que no fue difícil para mí. Eh, para mí la parte, digamos, más difícil fue siempre como la parte más humana. Por ejemplo, el- cuando yo cursé una materia que era pues sobre ciertos temas como de pruebas de caracterización de semiconductores. Entonces yo fui y entregué mi práctica y casualmente todos mis compañeros de generación de la maestría me pidieron mi práctica a mí y a Adriana, que era una compañera
que cursaba la materia, igual la maestría y esa misma materia. Y con nuestras prácticas hicieron ellos sus reportes porque ellos no habían entendido nada de lo que se iba a entregar. Y fuimos y le entregamos las prácticas al profesor. Y yo le entregué mi práctica y volteó y me dijo, no creo que porque está bonita le voy a poner 10. Y entonces yo me quedé así como de, pues, o sea, no sé qué tiene que ver, yo vengo a entregar mi práctica, Califíquela, ¿no? ¿no? Ajá, entonces yo le entregué mi práctica y ya, la dejé ahí y me salí. Y Adriana fue y entregó su práctica también. Y a Adriana le dijo, pues, no crea que porque su práctica está bien acomodada y ordenada, va a sacar 10. Y a los compañeros no les dijo nada, o sea, ellos entregaron su práctica. Y los compañeros sacaron 10 y a nosotros nos puso 8. Y entonces, o sea, pues ya a Que mí sí me dio además corajito, es ¿no? como el mínimo aprobatorio ahí, ¿no? Ah, Sí, sí, claro. sí, sí, es el La mínimo rayita. aprobatorio. Y pues en Sinvestab si repruebas una materia te dan de baja, o sea, no hay oportunidad de es, De recursar, nada, No recursar. nada. hay, no hay No, dictámenes ni oyentes no, y esas nada. cosas. Repruebas, baja, bye. No hay 4 años Y de pues, recurse. no. Pues me dio coraje. Yo tenía como la ilusión de cursar una materia que daba ese doctor cuando entrara al doctorado. Y pues entonces decidí no hacerlo, porque dije, bueno, pues si ahorita solo es una práctica y me trata de esa manera, pues que voy a esperar, ¿no? Y, y ya pasó, ¿no? Y luego otro día andábamos Adriana y yo caminando ahí por el campus y estaban sacando las credenciales nuevas para entrar al Simvestab, porque en el Simvestab tenían estos torniquetes automáticos y la credencial te daba como el acceso electrónico. Y entonces andábamos por ahí en el campus caminando, se nos acercó el fotógrafo de ahí, el fotógrafo oficial, y me dice, este, no alcanzamos a sacar las fotografías de los estudiantes de estado sólido, entonces las vamos a sacar ahorita. Y entonces Adriana me dijo, si quieres ve tú primero. Entonces yo fui y ya me pasé a su cubículo y tenía ahí su fondo para sacar las fotos. Y ya está, me iba a sacar la foto. Y entonces empezó a sacarme muchas fotos. O sea, no era como una foto así de infantil para la credencial. Ujú. Empezó a sacar muchas fotos y entonces yo me asusté y yo le dije, a mí se me hace que esto ya fueron muchas fotos porque él como que se alejaba, pues, como para que saliera el cuerpo completo. Y entonces me salí y me encontré a una de las secretarias de ahí de la sección y le platiqué lo que pasó y me dijo, ay, sí, es que ese señor siempre hace eso. Y luego agarra los cuerpos y monta cabezas y entonces hace cochinadas, ¿no? Y manda sus cochinadas a otras personas. Y entonces yo me asusté mucho. Y entonces, por ejemplo, enfrentarse a este tema en esas dos ocasiones, yo fui y le dije a mi asesor, porque mi asesor, la primera vez que pasó esto, me dijo, no, pues vas a inscribir la materia de tal persona. Y yo le dije, ay, doctor, ¿será que sí? No, sí, sí, por el tema y no sé qué. Y entonces, pues ya no tuve de otra y le platiqué lo que pasó y le dije, yo no quiero estar no quiero cursar esa materia porque a mí no me gusta la manera en la que me trata. Y afortunadamente yo tuve un asesor maravilloso, increíblemente humano, y él me enseñó muchas cosas de las que yo hago ahora así. Y él me dijo, no te preocupes, Stephanie, no metas esa materia. Y después cuando pasó lo del fotógrafo, igual. Y entonces ya fuimos y le dijimos, es que está esta situación. Y entonces tuvieron que mandarle a hablar de la dirección y preguntarle por qué estaba sacando tantas fotos y cosas así. Y estás ahí en medio de esas cosas y tú dices, yo lo único que quiero es estudiar y quiero hacer mi práctica y quiero aprender y yo quería cursar aquella materia. Pero de pronto te enfrentas a esas cositas que te hacen eh, como disminuir la fe del mundo académico, ¿no? Porque están esas personas. Y
para mí lo más difícil fue estar lidiando con esas cosas. Mis, mis compañeros de la maestría me bromeaban mucho y me decían, ella se llama Stephanie y tengo novio. Así me decían, ¿no? Es Stephanie y tengo novio. Y porque pues el tema, digamos, como de que la gente se te esté acercando, de que de pronto haya ciertas cosas inapropiadas, eh, pues a mí sí me asustaba, ¿no? Porque ya habían pasado muchas cosas. Y entonces siempre así como que conocí a alguien, yo implícitamente decía, ay, tengo novio. Sí, y viene por mí, está aquí afuera. Y es de Y, Nesa. eh, Y este mes. y de Catepec. Eh, sí, también siempre trae una pistola y un puñal en la guantera. Entonces, de pronto, para mí eso fue difícil porque a mí mi mamá me enseñó a ser una mujer de esas que, pues, uso mi ropa entallada y se ve, ¿no? Me gusta maquillarme, me gusta arreglarme mi pelo, me gusta sentirme hermosa todos los días. Te gusta dedicarte Y tiempo, sí, ¿no? y de Y pronto está también te bien. enseñan pues que eso está peleado con la ciencia, ¿no? O sea, las científicas no se peinan y no se maquillan y no. Y entonces también luchar, digamos, con esa parte femenina de puedo hacer ciencia en un área dura, pero me puedo ver así y de todas formas la gente me va a respetar. Y entonces como luchar quizá contra eso, pues fue lo más difícil para mí. Que diga, bueno, Bueno, finalmente, dijimos que íbamos a no, decir la sí, verdad. claro. No, 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 y no, es no, no. justo a lo que va el comentario, ¿no? Que pues son cosas, a cada quien le cuesta algo diferente, ¿no? O sea, Sí, digamos, sí. muchas veces la preconcepción de nuevo es, pues lo más difícil es que hay que estudiar un montón, ¿no? Y que hay que hacer muchos experimentos y hay que trabajar muchas ecuaciones y esas cosas, ¿no? Pero no siempre, digamos, es así para todos, ¿no? Y eso es como bien importante, como como que se vea, ¿no? Digo, tu caso dices esta parte y estás omitiendo parte de la historia, porque la segunda parte que te costó más trabajo fue el inglés, ¿no? Sí es cierto, ay, sí es cierto el inglés. No, bueno, y también, o sea, yo quisiera mencionar también otra cosa que de pronto te dicen, ¿no? Como, es que vas a seguir estudiando y ¿cuándo vas a ser mamá? Ok, O sea, porque a ti como mujer, pues también es como que el tic-tac biológico, pues te pega, ¿no? Eh, y entonces, digamos, como yo siempre pensaba eso y yo decía, yo no quiero renunciar a eso, porque yo desde que era muy pequeña siempre quise ser mamá. Y también encontrar ese balance en el momento apropiado, pero que tampoco me quiero perder de esta parte donde yo estoy aprendiendo y estoy creciendo y quiero seguir estudiando, se hace complicada, ¿no? sí, Sí, claro. Y sí, el inglés me tomó, acabé el doctorado en 3 años y el inglés me tomó un año completo. Eso también me Nada. costó mucho trabajo, porque jamás había tomado una clase de inglés. Bueno, les dije, ¿no? Yo fui a una primaria pública de Nezahualcóyotl, los baños no tenían puerta. Así era, ¿no? Me agarraron a golpes una vez en el baño de la secundaria, obviamente no me dejé. O sea, así de salvaje era mi secundaria, ¿no? Y no, pues el tema del idioma, olvídalo, o sea, para nada. Y sí, a mí me costó muchísimo, muchísimo trabajo el inglés. Entonces es algo que hay que empezar a hacer. claro, hay que empezar lo más joven que se pueda a aprender idiomas. Ay, sí, por Dios. Pero rescatas otra cosa que me parece aquí muy importante, ¿no? Dices, pues esta cuestión de la maternidad, o en dado caso de otro lado, pues la paternidad, ¿no? El ser responsable de alguien más, ¿no? En ese sentido, pues de paternidad. Hay un reto también importante en cuanto, pues, a la persona que engendra esa vida para ser políticamente correcto, ¿no? Que
es un reto diferente en el sentido de, tú mencionabas ahorita, oye, que llega ¿y para cuándo los hijos, no? Porque acabaste la licenciatura y te echaste 2 años de maestría y llevas 4 de doctorado y cuándo vas a tener un hijo, ¿no? Y está esa prisa. Y ya lo mencionas, pero después está el punto de, pues ya me estoy volando en este asunto, ya estoy entendiendo cómo se hace la investigación científica, mi área de trabajo, y el tener un hijo, pues este proceso del embarazo, engendrar, pues no es algo como tampoco trivial, ¿no? Porque pues por más que te mantengas como activa laborando, pues sí son retos también diferentes, ¿no? Que afrontas en ese sentido. ¿Qué puedes comentar al respecto? ¿Cómo viviste tú esa parte como de la transición a la maternidad a la par del trabajo? Ah, pues cuando estaba embarazada, eh, pues el cuerpo se ocupa de el bebé y hay poco espacio para lo demás. Y entonces dejaba las llaves adentro del refrigerador y no cerraba la llave del agua y se me olvidaba cerrar la puerta del coche. Y, y entonces pues ya leer un paper, olvídalo. Escribir uno, olvídalo. Escribimos este libro de circuitos lógicos ¿Qué en sistemas el digitales? embarazo, ajá, el de sistemas digitales, en el embarazo y cuando nació el bebé. Y de los 3 libros que he tenido la oportunidad de publicar, tiene un chorro de errores, ¿no? A ver si la editorial no se enoja conmigo. Y entonces te das cuenta de, híjole, no, o sea, la mente verdaderamente se transforma. Y me costó muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Cuando nació el bebé y me dieron mi permiso de maternidad, yo me sentaba en el sillón con el bebé y el bebé se dormía y hasta yo lo movía, pues así como despiértate, hay que hacer algo porque estamos aquí nomás así, porque yo estaba acostumbrada a el, hay que hacer la investigación y el Sí, proyecto y los alumnos y Sí, las y el ya lo hacías rush clases, trabajar de la de, vida. de, de 7 de la mañana a 9 de la noche. claro, y entonces de pronto mi vida se convirtió en cambiarle el pañal y darle de comer. Y bueno, yo no quiero que esto se malinterprete, yo amo a mi hijo de una manera incondicional y es una parte muy importante de la felicidad de mi vida. Pero es duro porque además de el golpe de que tu cuerpo es completamente diferente, que pues acabas de parir y traes aquí, y que si la cesárea, y que si el parto, y que si la lactancia, y que si las vacunas, y tu cuerpo se está adaptando de nuevo a ser tú, te tienes que hacer cargo de esa pequeña vida y te tienes que olvidar de tu vida por un tiempo. Y es duro. Y luego es muy duro cuando estás lactando, porque yo decidí lactar a mi bebé, eh, cuando estás en el trabajo, piensas en el bebé y entonces no te puedes concentrar. Y bueno, para las mujeres que escuchen esto que han tenido un hijo, piensas en el bebé y entonces, chin, así como que se te ponen así de este tamaño porque viene la leche y el bebé no está, ¿no? Porque estás pensando en el bebé. Y entonces, pues lo único que quieres es correrle a la casa para que el bebé coma porque estás así que ya no te aguantas. Y estás en la casa dándole de comer al bebé y estás pensando, ay, ojalá que pueda regresar por todo el trabajo. Y estás así todo el tiempo, ¿no? Y es una situación muy complicada porque a tu cuesta trabajo que tu cerebro vuelva a ser el mismo y que te puedas concentrar otra vez en, en un tema de investigación duro sin tener que estar pensando, soy mamá, ¿cómo está el bebé? ¿Estará llorando? ¿El pañal? Para ti, ¿qué dirías? Como cuánto, si lo pudieras poner en un periodo de tiempo, ¿cuánto tiempo te tomó como retomar el ritmo en hacer tu trabajo como lo venías haciendo previo a?
Yo diría que en general entre el embarazo y el nacimiento, 2 años. 2 años. Los primeros 2 meses del embarazo, chido. Los demás no. Nació y las cosas empeoraron. O sea, en el sentido profesional, ¿no? Sí, Sí, claro, sí, sí, sí. gracias Sí. por la aclaración. Ay, no sean crueles conmigo. No, sí, yo ya hice la aclaración que yo amo a mi hijo con todo mi corazón. Siempre les digo que él es la luz en mis ojos. Eh, pero no, o sea, sí fueron como 2 años, porque el tema de la lactancia, yo lo lacté como hasta los 9, 10 meses más o menos. Y de ahí a que tu cuerpo y tus hormonas vuelvan a la realidad o, bueno, a como funcionabas antes, es mucho tiempo. Entonces, y al mismo tiempo tú te sientes así como un poco de, estaré traicionando a la parte, a las féminas investigadoras, porque quiero ser madre y quiero regresar a mi peso después del embarazo y me quiero ver maravillosa. O sea, si es algo que, o sea, en lo que tú piensas, porque es un punto, digamos, que en el ámbito de la ciencia, pues del que no se habla Sí, y, claro. y No que es no es algo, cuando... Sí, sí, no la es que tengamos mayoría, los perfiles de maternidad de las investigadoras famosas, ¿no? En sí, ningún medio de exactamente. comunicación te dicen, ah, sí, tuvo tantos hijos y se enfrentó a estos retos durante su maternidad y pero después sacó otros papers, ¿no? Jamás. Sí, claro, y además yo diría también que quizá, o sea, en muchas profesiones existe, ¿no? Pero yo diría que en el ámbito científico eh, es muy popular este tema de no tener como hijos, como más familia, este, y dedicarse plenamente a la ciencia, ¿no? Y entonces de pronto cuando tú tienes que decir, ay, no, no puedo, lo que pasa es que el niño o el Festival del Día de las Madres o algo así, eh, yo diría que con el tiempo ha sido algo que se ha ido abriendo y afortunadamente, por ejemplo, ahora que yo trabajo en esta escuela en Hidalgo, he tenido jefes maravillosos que han entendido esa parte de mi vida y que entienden como, pues que la importancia, ¿no? Que uno le tiene que dar a su familia y específicamente a los hijos. Y, por ejemplo, volviendo a ese punto en el que decías, en el que había momentos en el que te encontrabas sola con el bebé sentada en el sofá, picándole el cachete para que se despertara y poder hacer algo. Bueno, eso último lo agregué yo para no eh, ofender a nadie. Bueno, pero mi punto es, en todos esos momentos, claro, este solamente es un ejemplo de diferentes momentos que sin duda fueron difíciles para ti como profesionista y también como madre, ¿no? Porque también estabas en un proceso de tal cual aprendizaje, ¿no? De Sí. cómo eh, poder aterrizar en la maternidad. Eh, Aquí yo te preguntaré, y tal vez esta pregunta suene un poco un giro de 180 grados en nuestra conversación, pero también tiene que ver con el trasfondo de este podcast, es eh, ¿qué tipo de música te acompañaba durante todos estos momentos difíciles? Y no solo en la maternidad, ¿sabes? Sino también durante todo ese proceso en el que te enfrentabas a la investigación, largas horas de trabajo, porque tú tienes un don a nivel de aprendizaje y a nivel de desarrollo, llamémosle científico. Sabes digerir el conocimiento y lo digieres rápido. Eh, sin embargo, no quiere decir que las horas nalga te las ahorrabas, ¿no? O sea, Claro, había que estar sí, sí, sentada sí. ahí sentada en los libros y metiéndote, eh,
en diferentes problemas teóricos, ¿qué era lo que te acompañaba en ese entonces? En todos esos momentos, si a lo mejor no difíciles, duros, llamémosles así. Mm, pues cuando me pasaban esas cosas duras, digamos, cuando estaba en el posgrado, escuchaba metal y sentía que me daba calma, ¿no? Sentía que me calmaba porque podía sentir como esa otra persona a través de la música o el arte que ellos hacen, te transmiten como está bien estar enojado y disfrútalo. O sea, Sí, al final. azótate, grita, disfruta. Y entonces me gustaba escuchar metal. Eh, Quizá un poco más como en ese entonces, pues quizá oía como un poco más de Led Zeppelin en esos momentos. Los momentos felices, Bien ahí, bien ahí. los momentos felices o como los logros quizá con mis amigos, los recuerdo más como con los Beatles tal vez. Eh, y quizá como así más personalmente, eh, me gustaba David Bowie, aunque me daba pena admitirlo. ¿Por qué te da pena? O sea, pues porque, bueno, digo, hay mucha gente que lo ve así como que si fuera trans, bueno, fue, ¿no? Porque ya no está, Fue como muchas que cosas, fue, creo yo. ¿no? Sin embargo, creo ahora que esa forma que él tenía de ver la vida, como cuando le preguntan, ¿no? Que él va vestido como de un traje sastre y trae unos tacones. eh, y pues son zapatos que normalmente usan las mujeres. Y entonces el presentador le pregunta, ¿y esos zapatos son de mujer? Y él le dice, son zapatos. Entonces, a mí me encanta porque, por ejemplo, esa canción que él tiene de Rebel Rebel, de ni siquiera sabe como si es hombre o mujer, ¿no? Simplemente es. Y entonces yo me identifiqué mucho con esa parte porque después de salir, digamos, como de un contexto machista en donde el, para mí era como impensable dedicarme a esto, en un tema en donde tengo alumnos de todos los colores y sabores y, y con todos intento tener como la misma dedicación. Y yo digo, el mundo simplemente es y tú no sabes quién eh, va a lograr algo extraordinario. Nunca, o sea, y me daba mucha risa ese capítulo, esa película de Harry Potter, en donde uno de sus profesores, que solo le gustaba como la gente famosa, dice, yo tengo aquí en esta pared fotografías de Ah, personas. ya. Y si tú pretendes ser alguien en la vida, es que Tienes que estás en estar en esta esa pared. pared. Sí, sí, sí. Exactamente. Y entonces a mí me parece pues como bastante absurdo, ¿no? Porque eh, he visto pasar como muchos alumnos, me vi a mí misma, que yo entré a la UPITA pensando, pues ojalá que el marido que me toque no sea tan malo, y ya, ¿no? Y pues a ver hasta dónde llego, ¿no? Pues no está tan malo, déjame te aviso. No, me cae re bien. Menos mal. Este, no, bueno, o sea, porque yo creo que él hizo muchas cosas, o sea, a él le decían, tú no puedes ser actor, y él encontró una forma de transmitir como un personaje llamado David Bowie, no como él, como persona, digamos, como con ese nombre real, sino creó como un personaje alrededor de sí mismo en donde podía transmitir
cualquier tipo de música, porque tiene temas así súper intensos como The Man Who Sold the World o está Passion. O sea, es de todo, ¿no? Y en todo lo que hacía era bueno. Bueno, eso creo yo, ¿verdad? Obviamente alguien va a decir, ¿y Yo ese tipo concuerdo qué, contigo, no? no te preocupes. Entonces, antes me daba pena como admitir que me gustaba. Bueno, pero por eso es importante que hayamos conocido tu contexto social, porque pues entiendo que si venías de escuchar acá como puro corrido y así, pues sí te da pena admitir que disfrutabas de un rock clásico, ¿no? Como David Bowie, pero Sí, sí, yo me crié escuchando Vicente Fernández y los Tigres del Norte, el Buki. El Buki. Hace mucho que no sí, escuchaba ¿no? hablar de Los, él. los temerarios y acá todo, todo, Sí, sí, todo sí, como más regional mexicano, ¿no? claro. Y entonces yo decía, no, pues es que esa música, pues, o sea, si yo digo que me gusta, pues me van a decir, ¿qué te pasa? Eso es de raros. Eso es de drogadictos. Sin duda, Ándale. yo muchas Ah, veces escuché esa frase. Escuchando a los Doors, sin sí. duda alguna es, ¿sabes? Va firmado. Es como que te venden el disco y adentro una bachita de mota, ¿sabes? O sea, Sí, sí, sí. o al Pues menos eso hemos, pensaban nuestros papás. sí, no, bueno, digo, cada quien, ¿no? O sea, de nuevo el contexto, ¿no? Y digo, está muy interesante, por ejemplo, ver eso, cómo puedes sentir esa conexión, ¿no? Como hacia cierta expresión artística, ¿no? Como por lo que está pasando en tu vida, ¿no? Eso sin duda es fundamental y no sé si a ustedes les pasará, yo creo que sí, a mí me pasa que conforme van momentos de tu vida, disfrutas más como de un estilo de música, de un estilo de película, un estilo de serie. Creo que va mucho en cómo te estás sintiendo, qué estás viviendo en esos momentos, ¿no? Yo, por ejemplo, podría decir, la doctora lo sabe, que últimamente he retomado una etapa muy como de escuchar sky punk, o sea, como que he encontrado algo relajante en escuchar música con metales y música de viento, ¿no? O sea, no sé por qué, pero pues al mismo tiempo como toquen rápido y no sé, ¿no? O sea, que a lo mejor había un tiempo que tenía mucho que no escuchaba eso, ¿no? A lo mejor desde que había salido de la vocacional no escuchaba esa música y ahora ando como sobre eso, por algún motivo me causa relajación en este preciso instante de mi vida, ¿no? Sí, claro. Y, por ejemplo, en mi caso, durante estos últimos meses, de hecho te vas a reír con lo que te voy a decir. Durante estos últimos meses he vuelto al catálogo de los clásicos, ¿sabes? Led Zeppelin, los Doors, los Beatles. Pensé que ibas Pero a decir Cher. espera, todavía no termino. Estas últimas semanas eh, volví a escuchar los discos de Björk, que tiene Ah, años, ah, Eso años te iba a eso decir. fue lo que que vino a no. mi mente cuando dijiste te vas a reír de mí, güey. Exacto. Y tiene años que no los escuchaba y no sé, o sea, ¿sabes? Es como, tal vez es la melancolía de haber pasado tanto tiempo fuera de México, porque ya tiene un rato que no he regresado de visita, pero no Pero sé, esa melancolía no me cuadra, güey. O sea, estarlos escuchando, bueno, escuchando una islandesa porque no extrañas sé, México, o sea, como bueno, que justamente, ¿no? Pues era la que Marcaron oía en la cierta combi, fase, traía a Bjork. ¿Eh? Extraña la combi. quedándome dormido mientras hacemos el proyecto de Quinto. Estoy trabajando. Y César con el lápiz en el papel y con medio cerebro apagado, ¿no? Pero justo, ¿sabes? Es como bien lo dices, al final de cuentas la música te va marcando por diferentes fases de tu vida y no sé, tal vez en este momento es como simplemente un eh, momento de nostalgia, pero sin duda creo que es por ciclos, ¿no? ujú, Eh, te motiva, te anima y luego empiezas a experimentar con algo más que a lo mejor más adelante ya ni siquiera te sientes identificado y correcto. dejas de escuchar por completo, ¿no? Sí, 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 es correcto, Bueno, es correcto. te voy a decir algo que tú te vas a reír más de mí, ¿no? Pero que a mí me guste esa música no significa que no ponga.
a Becky G para limpiar la cocina, ¿no? También, o sea, Sí, claro. También hay hay momentos música de que se, acompañamiento. ajá, que se antoja limpio la cocina y estás perreando, ¿no? ¿Habrá quien le guste También, Vivaldi, güey? Por ¿No? ejemplo, ¿no? Sí, claro. ¿sí? Oye, pues ha estado como pues interesante la plática. Creo que hemos explorado mucho como de lo que pues es la intención del programa, ¿no? Sentido de vida con una embarrada de ciencia, ¿no? Como habrá visto ya nuestra invitada, pues no nos centramos mucho a divagar en temas científicos muy sesudos, ¿no? Queremos explorar un poquito más de lado, tal vez de repente exploremos más ciencia a fondo, pero creo que la intención es esa, ¿no? Porque creo que también ya hay mucho que se dedica a hacer eso, ¿no? O sea, a difundir estudios, artículos y cosas por el estilo. Afortunadamente ya hay buenos divulgadores de ciencia Correcto. ahí en México. Más serios, digámoslo de esa manera, o más Sí, nosotros formales, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos que ir yendo hacia pues, el cierre de nuestra plática de este día, a concluir, a hacer unas reflexiones, porque obviamente pues no dejamos de hacer de ciencia y pues necesitamos concluir, ¿no? De todo esto que hemos estado platicando, qué conclusiones tenemos. Y más que nosotros, pues también escuchar como, en este caso, a la doctora que nos dé sus conclusiones acerca de pues, lo que has vivido en el camino que llevas recorrido hasta el momento de en la ciencia, que pues todavía te queda mucho por recorrer, ¿no? La ciencia, pues es desarrollo científico-tecnológico en la vida académica es un camino muy largo, ¿no? Muy, muy, muy largo. Pues Ujú. tenemos colegas octogenarios, ¿no? Por ahí que siguen haciendo aportes increíbles, ¿no? En muchas ramas de la ciencia y entonces al momento de lo que tú has recorrido, como qué reflexiones tienes, qué consejo le darías como pues, a la audiencia, a la gente que escuche estas grabaciones, si tiene un interés o está pensando por ahí en la ciencia, qué recomendaciones le darías para seguir su camino y también, ¿por qué no?, a la gente que nos llegue a escuchar y que a lo mejor no tenga interés por hacer un posgrado ni nada, pero pues quiere conocer pues cómo es el contexto, ¿no? De hacer ciencia eh, pues en general fuera del mito y el romanticismo, ¿no? ¿Qué reflexiones nos darías? Mm, Yo diría que cuando tú quieres hacer esto, hay como algo en ti que hace que disfrutes mucho de aprender y del conocimiento. Y si tú sientes como esa luz, ese beat, no sé cómo llamarlo, eh, hay que seguirlo. O sea, hay que creer en uno mismo y, y quizá decirles pues que la verdad es que el camino de la investigación es un camino difícil de empezar, en el sentido de dónde te vas a colocar, qué vas a hacer, cómo están los temas de los salarios, conseguir dinero para proyectos. Es un camino difícil de iniciar, pero cuando menos te das cuenta, ya hiciste una vereda y es una vereda muy hermosa de transitar y muy satisfactoria. Y diría particularmente que para las mujeres que nos escuchan, eh, hacen falta más mujeres en esto, una perspectiva distinta, eh, porque en todo mi camino, desde que entré a la vocacional, que fue una vocacional de física y matemáticas, eh, tuve la oportunidad de conocer otras mujeres, pero fueron muy pocas. Y entonces a mí me gustaría que fueran más y quizá que no,
eh, que no crean esas cosas que luego les dicen que no podemos hacer esto, porque, porque sí se puede. Y todas las colegas que tengo son mujeres increíblemente brillantes y, y hacen cosas maravillosas de muchas maneras, cada quien a su manera. Entonces, especialmente las chicas, pues súmense, es un camino bonito y ya está. Ok, ok. Ahí me viene a la mente una pregunta ahorita que te escuchaba hablar y de lo que hemos platicado. Si tú dijeras algo acerca pues, de la ciencia, para ti, ¿qué es la ciencia? ¿Lo definirías como tu vida, como tu pasión o tu trabajo? No sé, o sea, ¿cómo definirías para ti el papel que juega la ciencia en tu vida? Mm, yo diría que la ciencia es una pasión que, que tienes que sentir eh, dentro de ti, así que te queme, que te consuma, ¿no? Para dedicarte a esto, porque a veces te tienes que echar esos congresos de 12 horas seguidas en donde la gente solo habla de especificidades y si no te gusta es tremendamente difícil, ¿no? Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Pues creo que con eso último no queda más que volver a agradecerte, Gris, por tu tiempo, por habernos acompañado, por ser la madrina de este proyecto, que esperamos que este sea el primero de muchos episodios, en los cuales estaremos invitando a diferentes investigadores, así como tú. Y de nuevo, muchas gracias por habernos compartido tu historia fuera de la parte científica y habernos mostrado también esa parte humana que te caracteriza. Y pues esperamos que aquellos quienes se estén animando a escuchar este episodio, pues se queden con algo, con un poco de inspiración, si no es que con mucha, eh, gracias a todas esas historias que nos acabas de compartir y que finalmente, sobre todo, diría yo, más enfocado hacia las mujeres, hacia las chicas que están iniciando su carrera profesional o que incluso están pensando ya en abrirse camino por la vereda de la investigación, eh, que tomen como referencia tu historia, ¿no? Que se den cuenta que retos siempre va a haber, pero que hay muchas formas de afrontarlos y que sin duda alguna el darles la cara y darles la vuelta, resolverlos al final de cuentas, eh, resulta mucho más satisfactorio que darle el gusto a mucha gente de hundirlos, ¿no? De hundirlas en todo caso. Y de nuevo, Y pues no muchas sé, gracias. Uh-huh. igual, digo, antes de cerrar, para que no se nos olvide, queremos construir una dinámica con nuestros invitados, con todos los invitados Ah, que por tengamos, supuesto. como decía César, eh, pues algo bueno, tú nos conoces de sobra, y algo que fue siempre para nosotros muy importante, pues la música, ¿no? Sin que necesariamente seamos músicos profesionales, tal vez solo escuchantes Definitivamente. profesionales de música. Porque a Sí. lo mejor nuestro talento artístico musical es bastante limitado en ambos casos. Pero es algo que siempre nos acompañó, que cuando, pues no sé, nos conocimos en la universidad, por ahí empezamos a congeniar y de ahí De hecho, saliendo juntos, siempre la música era una constante, ¿no? O sea, sabes que a lo mejor ahora ya no soy tan extremo, ¿no? Pero era sumamente importante para mí qué música iba a tocar en el trayecto que iba a manejar, ¿no? O si iba a salir a correr. Tenía una playlist así con la duración precisa del tiempo que tenía que hacer para correr.
un tanto Me consta, eh, me consta. descompuesto mentalmente tal vez, pero pues siempre esa relevancia, ¿no? Y tú Sí, sabes, sí, como para claro. César igual, ¿no? O sea, no podía estar en paz en un lugar si la música no le gustaba, ¿no? Y se le notaba en la cara descompuesto de inmediato, de ya mejor vámonos de aquí, ¿no? Y O me sea, odiaban cuando trataba de tomar el control de la música. y Es que ¿por qué no entonces, les gusta de Mars Volta? Decía. Al final solo rogaba por una canción. y entonces pues digo, como tal, no podemos desprendernos de esa parte nuestra todavía y entonces una dinámica que queremos construir aquí con todos nuestros invitados que tengamos es ir construyendo una bonita playlist con las recomendaciones que nos dejen de, de canciones que para cada uno de los invitados pues sea pues así un definitivo, ¿no? Como que sea muy relevante en sus vidas por algún motivo en específico que nos puedan compartir. Y entonces, pues también, además de inaugurar las entrevistas, pues te toca inaugurar como esta Esta playlist de dinámica. parte de nuestros invitados. Y entonces te vamos a pedir que nos dejes una canción que tú nos recomiendes, que tú crees que el mundo necesita escuchar sí o sí. Ok. Ah, voy a escoger. Es que tenía dos opciones, ¿no? Ahorita que estabas diciendo. El Rengo del Gallo Giro de los Tigres del Norte. Ok, Bien, esa es la primera. Esa canción resume mi infancia. Pero quizá me voy a ir por una de David Bowie y voy a escoger The Man Who Sold the World porque un día alguien me platicó que David Bowie escribió esa canción cuando tenía solo 19 años y me parece a mí un entendimiento eh, súper maduro del mundo, ¿no? Y también para recordarle a toda la gente que esa canción es de David Bowie, no de Nirvana. punto muy importante Me que quería somos ahorrar esa totalmente, anécdota. totalmente Estamos partidarios. enseñando, claro, mi yo docente nunca se va. Y entonces, para hacer la aclaración, muchachos, muchachas, esa canción es de David Bowie. Correcto. Y de Perfecto. que el que tal vez sea el disco favorito de un servidor de David Bowie, del mismo título de Men Who Sold the World, porque volviendo a lo que decía la doctora, ¿no? Él quería hacer algo y lo hacía, y en algún momento él escuchó, pues, bandas que empezaban a sonar hard, ¿no? Como el mismo Zeppelin, Sabbath. Y entonces en algún momento él dijo, pues yo también, güey, ¿no? Yo también quiero hacer hard y quiero hacer Quiero guitarras algo eléctricas. poderoso. Entonces se trae a Mick Ronson, gran guitarrista, arma su banda y edita para mí los mejores discos de su carrera, empezando por The Man Who Sold the World, ¿no? Por ejemplo, Hunky Dory, eh, y obviamente sigue Stardust, ¿no? Entonces, o sea, tremendo, pero particularmente The Man Who Sold the World porque desde la muy limitada visión de este presentador, pues, de lo primero que se escribió en rock progresivo de Me Gustó the World, ¿no? Entonces, un género que también disfruto mucho yo en general. Entonces diría yo gran elección y en honor diría yo, salvo que César pese otra cosa diferente, en honor a que es nuestra primera invitada, pues vamos a poner las dos canciones, ¿no? Pongamos The Man Who Sold the World y también a los Tigres del Norte, Estoy totalmente de acuerdo. sin problema Es alguno, ¿no? porque creo que es el reflejo de la vida en sí misma. Está totalmente llena de contrastes. Y qué mejor manera que abrir con un par de canciones totalmente contrastantes. Que las dos hablan de la vida, ¿no? Pero Exacto. en posiciones diferentes. Pero de diferentes contextos sociales. Ándale, ándale. Correcto. Entonces, tenemos ahí esas ya nuestras dos canciones inaugurales que las estaremos agregando a nuestra lista. Tendremos por ahí un perfil montado del Corolario Podcast con nuestras
playlists para que las puedan seguir ahí en Spotify. Pero además de los playlists de nuestros invitados o del playlist de nuestros invitados, pues también queremos aprovechar la ocasión como para seguir pues disfrutando pues de este hobby que tenemos en común nosotros dos, César y yo, como pues de esta música y redescubrirnos en los gustos que tenemos y como decíamos, vamos avanzando, cambian nuestros gustos y antes pues escuchábamos con calca creo que lo mismo, ¿no? Y Sí, entonces sin duda creo alguna. que ya el tiempo estando con cierta distancia y no vernos tan seguido, creo que hemos evolucionado y de repente a lo mejor tú escuchas algo ahorita que yo ya no escucho y viceversa, ¿no? Entonces, creo que también el momento de que inauguremos como una lista que vamos a ir armando de los presentadores de este podcast y que pues voy a dejar que tú la inaugures, güey. Vamos, ¿qué canciones vas a recomendar a todos? Eh, Voy a iniciar No, con un clásico. A pesar de que tienes razón, de que eventualmente empezamos a escuchar géneros distintos y artistas diferentes, eh, voy a volver a las raíces. Ok, me Y voy a gusta. recomendar la de Happiness is a Warm Gun Ok, de los perfecto. Beatles. Gran canción de gran álbum también, ¿no? Por supuesto. Habría que Y inaugurar en también, grande, diríamos por ahí. claro, y otra de las canciones seminales para el surgimiento del progresivo. Así es. O Por sea, ahí. Pongan atención del tempo. y como diría un buen amigo de nosotros tres también, que ahorita me vino a la mente, pues es que los Beatles crearon todo, güey. Claro. Me gusta, entonces, Happiness is a Warm Gun me parece una gran canción. En ese sentido, entonces tomaré turno yo para dar mi recomendación final hacia el cierre de este programa. Eh, si les soy honestos, la canción que yo tenía en mente era precisamente la que nuestra invitada acaba de recomendar, de Men Who Sold the World, ay, sí, por favor. y que aunque ella quiera vender humo, quien le dijo que esa canción no era de Nirvana sino de David Bowie, pues fui yo quien la introdujo a esa parte, ¿no? Y entonces, bueno, tomaré una siguiente opción. Tengo obviamente muchas canciones en mente, pero siguiendo, como dice César, con los clásicos, eh, yo Voy a escoger a recomendaré... Bjork. Yo Sí. recomendaré una canción que en particular es muy especial para mí, que me gusta mucho, que a lo mejor no es nada popular, quiero pensar. Bueno, estoy prácticamente seguro que no es muy popular, del señor Paul McCartney en su etapa ya alejada de los Beatles, y es la canción de Calico Skies. Me parece a mí una canción que me gusta mucho a mí, que representa mucho para mí, entonces esa es mi recomendación de inicio ante el robo que he sufrido previo, ¿no? A dar mi recomendación. Entonces, Pensé que ibas a decir Temporary Temporary Secretary. ¿Cómo se Secretary, llama? esa es mi segunda favorita de Paul McCartney. Entonces, Del periodo de Mohawk, ¿no? De Paul ándale, McCartney. correcto, así de su mullet acá como, Su mullet. No, así no. como de granjero del sur de Estados Unidos, ¿no? Algo así. Entonces, Sí, sí. sí, pero digo, escuchen esa canción, me gusta mucho a mí. Y pues nada, no sé, ¿quieres agregar algo, doctora? Eh, no, me siento muy agradecida por tener amigos tan maravillosos como ustedes. Y me siento muy contenta de ser la madrina y los amo mucho. Y Muchas les deseo gracias. muchísimo, muchísimo éxito con este proyecto y pues que vengan las canciones, ¿no? Perfecto. Por cuestiones de copyright no las podemos tocar en vivo aquí en el Pero programa. agregaremos el link Eso se en... nos cebó, pero, Ah, bueno, pero entonces pero lo que tienes que vamos, poner en la descripción las canciones. Sí, sí, por supuesto. correcto, correcto. Y obviamente va a estar ahí el playlist, la redirección al playlist, y para que todos las vayan viendo, ¿no? Y no sé, igual como punto de cierre, no sé si alguien escuchara el programa, dijera, qué interesante lo que están platicando ahí,
Y no sé si quieres dejar alguna suerte de contacto para que te sigan en redes sociales, tu programa de mentorías que nos mencionabas, si quieres dejar ahí los contactos o algo por el estilo. Sí, sí, sí. Bueno, pues si alguien se interesa en lo que hago yo de investigación, mi correo oficial es gabarcaj@ipn.mx, de Griselda Abarca con B de burro, J, @ipn.mx. Y también síganos en redes sociales, estamos como Mentoras UPIH, en donde tenemos este programa de Mujeres en la Ciencia. Y ya Perfecto. está. Muy Bueno, ahí lo bien. tienen, los canales de comunicación con la doctora Abarca. Y bueno, esperamos que este primer episodio haya sido de su interés, que de nuevo haya sido eh, de una suerte de motivador para aquellos que están en búsqueda de entender un poco más lo que hay detrás de todos esos investigadores que poco a poco vamos conociendo de forma ya consolidada. Y pues nos escuchamos la próxima. Hasta luego. Bye.